Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos, tiempo del centro del país. Un privilegio poder saludar esta mañana a David Ramírez. Él es coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. El próximo 2 de julio, a ver si no, corrígeme David, van a dar a conocer un índice de la confiabilidad de la estadística criminal. Platícanos de esto, de qué significa, qué representa, de qué nos sirve. ¿En qué consiste el estudio? David, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días al auditorio. Sí, en efecto, estamos contentos porque vamos a presentar ya este martes 2 de julio un reporte, en realidad es un nuevo instrumento anual que nos permitirá a los interesados en el tema, a todos los ciudadanos y también a los tomadores de decisiones, conocer los problemas que tiene la forma en que las fiscalías y las procuradurías están reportando los homicidios, que a fin de cuentas son datos que el secretario ejecutivo, que es el encargado del gobierno federal, reporta y hace público mes con mes. Entonces nosotros nos hicimos a la tarea de retomar un tema que ya habíamos trabajado en 2017 con un documento que se llamaba Cada Víctima Cuenta, para a partir de esa experiencia rediseñar nuestra metodología y proporcionarle a la sociedad este instrumento para año con año poder ver esto. Y es muy interesante porque vamos a poder ofrecer una calificación, vamos a calificar a las entidades de acuerdo a la confiabilidad de la estadística criminal. En específico, nos enfocamos en si las fiscalías o las procuradurías están reportando los homicidios culposos como los homicidios dolosos como homicidios culposos, es decir, cuando están reportando homicidios intencionales como si fueran accidentales. En su momento hemos en lo que sucedió desde julio pasado, cuando fue la elección y cuando llegaron nuevas autoridades, nuevos gobiernos, nuevas administraciones, escuchamos en algunos casos que el gobierno anterior, el que ellos llegaron a relevar, había utilizaban de hecho este término, maquillado las cifras, habían dejado otras cifras. ¿A eso se refieren ustedes desde México Evalúa? ¿Ser mucho más precisos y puntuales en lo que está quedando en las carpetas de investigación o en los propios ministerios públicos? Pues mira, tocamos un tema primero muy, muy importante, en el cual se inserta la parte de los datos que publican las fiscalías y las procuradurías. El tema general es las fuentes que el país tiene, que los ciudadanos tenemos para conocer cómo está el fenómeno de la criminalidad, cómo medimos la inseguridad, cómo medimos la incidencia. Ahí en ese punto nos damos cuenta que tenemos muy pocas fuentes de información. Y eso lo ponemos sobre la mesa y nosotros como México Evalúa seguimos insistiendo que hacen falta más fuentes de información. Pero un segundo punto dentro de este gran tema es, vamos a ver cómo están funcionando y cuál es la calidad de los datos que reportan las pocas fuentes que tenemos. Y ahí encontramos que una de las fuentes que se cita mucho tiene muchas debilidades, que es esta información que publica el secretariado, pero que proviene de las fiscalías y las procuradurías, que normalmente los medios lo solemos utilizar como si fuera un reflejo inmediato de la incidencia, cuando en realidad lo que se está midiendo ahí es la denuncia que levanta un ciudadano o que la policía llega a reportar y que se transforma en una investigación, ¿no? Y por el fenómeno que todos conocemos de la cifra negra, que básicamente se explica por la falta de confianza que tiene la gente en las instituciones de procuración de justicia, pues muy pocos delitos llegan a ser denunciados. Entonces esto tiene sus detalles y queríamos enfocarnos mucho más, ir de manera más detallada, de manera más profunda, a ver cuáles son los problemas que tiene en específico esta fuente de información, con uno de los delitos que
que a todo mundo más le preocupa, de mayor impacto, que es el homicidio. Estamos platicando con David Ramírez, él es coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, sobre este anuncio, este índice de confiabilidad de la estadística criminal que darán a conocer el próximo martes 2 de julio, me parece. David, ¿cambiarán mucho los números con esta nueva manera en la cual debemos de tener o tomar en cuenta las estadísticas? El tema, lo que nosotros queremos hacer con este trabajo y con este instrumento que se presentará año con año, es no dejar de insistir, no dejar que el tema se pierda sobre la importancia de los datos. Y insisto, no es menor, porque importa muchísimo conocer cómo es que las fiscalías y las procuradurías están reportando la información, porque ahí es donde viene el espacio para una probable manipulación, un probable subreporte, claro, o simples anomalías. Oye, David, permíteme interrumpirte momentáneamente. ¿Y de qué nos sirve o de qué le sirve a la autoridad tener estadísticas certeras? ¿Y de qué le sirve a la sociedad de que estas estadísticas sean levantadas de forma correcta? Pues sirve de muchísimas cosas. En primer lugar, ¿para qué le serviría a la autoridad, pensando gobiernos estatales, gobiernos municipales, gobierno federal? Es la herramienta básica que tiene un gobierno para poder elaborar la política pública, que es básicamente la manera en que va a solucionar un problema. Pero no solamente para elaborarla, sino para saber el alcance del problema. O sea, el punto inicial para el diseño de una política pública es tener un diagnóstico lo más certero posible de esa problemática. Si no tienes información de calidad que te permita tener ese diagnóstico, entonces tu definición del problema va a estar equivocada, y por lo tanto todo lo que viene después va a estar alejado. Todas tus acciones van a ser, permíteme utilizar el término, palos de ciego. Vas a estar tomando rutas que ciertamente no te van a llevar a ningún sitio. Exactamente, ¿no? Los instrumentos que tienes para tantear el terreno, para darte cuenta del alcance de la problemática, no están funcionando bien, o simplemente no los tienes. Entonces, esa es una de las cosas que queremos seguir poniendo sobre la mesa, sobre la importancia de los datos para el trabajo gubernamental, para el trabajo del sector público. Pero también tiene una utilidad muy importante para la ciudadanía en general, porque ante problemas como el que está pasando el país y situaciones de crisis en las que están ciertas zonas del país, es indispensable poder tener información de calidad para que los ciudadanos, y confiable, para que los ciudadanos puedan ver si una política pública, si una administración, si un programa realmente está funcionando. Por ejemplo, si llega un gobernante de alguna entidad o de algún municipio y te dice que gracias a su acción X la tasa de homicidios se redujo en un 50%, y él te muestra unos datos, pero son datos que no provienen de procesos transparentes, abiertos, certificados, en donde la ciudadanía, los especialistas y los interesados en el tema puedan decir que eso es un dato confiable, entonces la ciudadanía no puede creer en eso. Claro. Al contrario, si llega esta misma persona a decir que su programa ha tenido efecto y muestra los datos, pero estos datos provienen de mecanismos de transparencia, están bien revisados, evaluados, y especialistas están de acuerdo que están midiendo bien el fenómeno, entonces ahí el ciudadano sí puede aceptar esta información y por lo tanto evaluar el desempeño del gobernante en turno, ¿no? Pues, entonces son dos ejemplos muy concretos de la utilidad de la información. Claro, pues David Ramírez, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, gracias, y vamos a estar al tanto de lo que anuncien el próximo 2 de julio y no dudaremos en buscarlos para que nos los expliquen y nos lo detallen, este índice de confiabilidad de la estadística criminal. Muy buenos días y que estés muy bien. Muchas gracias, Jaime, los esperamos para seguir platicando sobre el tema y ojalá se den una vuelta el día de la presentación.